simplemente en silencio vino a enjuagar tus pies, derramó un perfume a tus pies, Señor, el más costoso que tenía, y los enjuagó también junto con sus lágrimas y los secaba con su cabello, Señor. No le importó, Señor, la condición que tenía, no le importó la opinión de los demás, sino simplemente quiso venir a honrarte, simplemente quiso venir a adorarte, Señor, de la forma en la que él consideraba que debía hacerlo, y tú recibiste eso porque viste su intención, viste su corazón, Señor. Asimismo, hoy tus hijos vienen a tu casa, uno, Señor, a ser instrumento de bendición para otros, y otro, Señor, a recibir de ti, pero en ambos casos unos y otros te adoran, unos y otros, Señor, exaltan tu nombre el día de hoy, Padre. Unos y otros hoy van a ser purificados, santificados, limpiados, ungidos, ministrados, Señor, a través de tu palabra, a través del poder de tu Espíritu Santo, que es, Señor, ministrado en medio de nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Y vamos a ver Lucas, capítulo 11. Versículo 14. Venimos hablando del reino de los cielos. Hemos venido hablando sobre las parábolas de Jesús, para que usted recuerde rápidamente, donde él hablaba del reino de los cielos, hizo énfasis en alguno de estos aspectos. Luego vimos una pregunta muy puntual que le hicieron algunas personas a Jesús de: muéstranos el reino de los cielos, dinos dónde está el reino de los cielos. Y Jesús responde esa pregunta también, y le deja muy en claro que el reino de los cielos ya está entre ellos, que el reino de los cielos todavía no tiene una manifestación física en medio de los hombres, que sí la va a tener, pero eso es en un futuro, todavía falta para eso. Pero el hecho de que no tenga una manifestación física del reino de los cielos no quiere decir que ya no esté operando. Jesús lo deja muy bien claro, que esa operación es en el interior de los hombres, cambiando los corazones, a través de la predicación del Evangelio que se manifiesta, a través del respaldo del poder de Dios. Jesús lo deja en claro. Y aquí, una vez más, Jesús habla del reino de los cielos en medio de una situación que ya era recurrente. Era normal ya para Jesús la oposición de los líderes fariseos. Jesús no podía decir algo, Jesús no podía hacer algo porque pero es que está diciendo tal cosa, pero es que lo dijo tal día, pero siempre le buscaba un bendito pero. No pasaba liso, como quien dice. Nunca pasaba liso. Él siempre lo cuestionaba, siempre le buscaba la quinta pata al gato. Y aquí otra vez ocurrió, y Jesús aprovecha para aclarar algunas cosas, para enseñar otras sobre lo que él estaba haciendo, pero él nunca se va a amedrentar por la opinión de lo que la gente decía. Por eso nosotros tenemos que aprender solamente a agradar a Dios y aprender a dejar la opinión de los demás en un tercer lugar. No podemos medirnos por el que dirán. Primero, no somos políticos, que nos interesa la opinión de la gente, porque si no, no van a votar por nosotros. Aquí no somos políticos. Segundo, aunque lo fuésemos, porque hay cristianos en la política, nuestros principios y valores y nuestros fundamentos no se van a negociar nunca. Eso hay que tenerlo claro. Y dice acá en el versículo 14: cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Es decir, aquí vemos que es posible que las personas que sean mudas sea por causa demoníaca. Es posible. También es posible que sea por causas biológicas, es decir, que nació sin cuerdas vocales, por ejemplo. No tuvo un desarrollo en su cuerpo. Pero en este caso nos dice la Escritura que el hombre era mudo por causa de un demonio. Así que sí es posible que hayan personas mudas que sean por causas demoníacas. Y que cuando el demonio salga, pues aquí lo dice claramente, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. ¿Por qué? Recordemos que habían 400 años de silencio. Dios no había dicho nunca más nada. 400 años no había señales, no había milagros, no había nada.
a ver algo que nunca habían visto en muchos años, como este mudo hablando. Pero, versículo 15, como le digo acá, algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios, él recibe su poder de Satanás. Mire, es que cuando la gente critica, cuando la gente tiene este espíritu de crítica, de murmuración, de cuestionamiento, y más cuando tienen algo en contra tuya, es que se van a inventar hasta lo más absurdo e ilógico. Van a crear cualquier matriz de opinión, van a elaborar cualquier teoría rara para contarles de hablar, contarles de criticar, porque así es el espíritu de crítica, así es este corazón corrupto y corrompido. Con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás. Miren lo que empezaron a decir la gente. El príncipe de los demonios. Versículo 16. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Otra vez pidiendo señal. Les recuerdo que a este punto de los evangelios ya Jesús tenía más de un año en el ministerio. Su ministerio fue corto, 3 años, pero en este punto él no estaba comenzando. Que ojo, él comenzó su ministerio con una señal poderosa, que es convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán. Ese fue su primer milagro. O sea, comenzando su ministerio, no es que pasaron 6 meses y por allá hizo un milagro, no, eso era arrancandito. Se vino del desierto lleno del Espíritu Santo, comenzó su ministerio. Entonces, acá vemos en el versículo 16 que uno ya murmuraba diciendo cosas absurdas, como que Satanás le da el poder para echar fuera a Satanás. Y otros, con la intención de ponerlo a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo. O sea, querían alguna señal así tipo Elías, que hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto y la ofrenda y todo aquello. Eran más específicos, eran más exquisitos, más exclusivos. Versículo 17. Jesús conocía sus pensamientos. Me gusta este versículo porque algunas personas todavía hoy día persisten en la teoría de que Jesús no era divino, de que Jesús no era Dios, que simplemente fue un hombre que nació en una condición perfecta y se mantuvo en ese estado hasta el final, pero que él nunca fue Dios. Y esto es muy importante, este pequeño versículo, porque dice que Jesús conocía sus pensamientos. No dice que el Padre le sopló en el oído lo que ellos estaban pensando. No dice, Él conocía los pensamientos de ellos. Y el único que conoce los pensamientos es Dios. Por lo tanto, si Jesús tiene este atributo exclusivo de Dios, es porque Él es Dios. Así que dijo, vamos a ver qué fue lo que respondió Jesús. Todo reino dividido por una guerra civil, dice esta versión que es la NTV, está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, viene la pregunta, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Es que Jesús está usando un razonamiento sencillo. Si ustedes dicen que yo echo a los demonios por el poder de Satanás, entonces los exorcistas ustedes, ¿por qué poder usan? Entonces si yo uso el poder de Satanás, ellos también usan el poder de Satanás. ¿O no? Le dice Jesús. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Jesús deja en claro acá, aprovechando el momento que está aclarando todo se está aprovechando de la situación para hablar otra vez del reino de los cielos. Y fíjense qué tremendo, cómo Jesús le da tanto énfasis al reino de los cielos y la iglesia hoy día le da énfasis a cualquier otro tipo de mensaje, menos al reino de los cielos. Y con esto no estoy diciendo que no es necesario tocar otras
otras áreas, sino es simplemente darle la importancia a lo que ya Jesús le dio importancia. Eso es todo. No es que no hay que hablar de otros temas, por supuesto que hay que abordar otros temas, porque es un mensaje integral. Es simplemente darle importancia donde Jesús le dio importancia a algo, o los apóstoles le dieron importancia a algo. Así es simple. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Esto pareciera como que, bueno, esto es lo que vemos hoy día. Vemos predicadores que echan fuera demonios, hacen cruzadas, tienen iglesias, luego lo veo en los canales de televisión. Pero el punto no está en la manifestación del poder. El punto está si esa manifestación de poder está destruyendo o no las obras de Satanás. Ese es el punto. El punto no es simplemente una manifestación de poder. No. ¿Qué está haciendo el poder a través de una persona o en una persona? En este caso, este hombre fue libre y pudo hablar. Pudo hablar. Toda manifestación de poder del reino de los cielos debe de contribuir, número 1, a la destrucción de las obras de Satanás. Número 2, a testificar del mensaje del Evangelio, que es el mensaje del reino de los cielos. Y punto número 3, glorificar a Jesús. Eso es importante, porque eso es lo que Jesús está demostrando aquí. Si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Una vez más, Jesús mostrándonos lo que vimos la semana pasada, que ya el reino de los cielos ya está aquí. Todavía no ha llegado su manifestación física, pero ya está presente y está operativo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos viene a destruir las obras del diablo. ¿A dónde? En la vida del hombre. En este caso, trajo un beneficio físico a este hombre. ¿Por qué? Porque este demonio le impedía hablar. No sabemos qué cosa rara tenía que le impedía hablar. Pero Jesús le echó fuera el demonio y este hombre ahora pudo hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces este hombre puede testificar de Jesús. Este hombre puede testificar del Evangelio. Este hombre le puede hablar a otro. Por eso es importante el habla. Es importante. Es decir, este hombre recibió un beneficio que le permite contribuir a favor del reino de los cielos. Y este es el punto que Jesús deja muy claro. Si yo expulso a los demonios, o sea, si yo destruyo las obras del diablo por el poder de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado. Ha llegado. ¿Y esto lo puede hacer cualquiera, pastor? Sí, lo puede hacer cualquiera. Lamentablemente hoy tenemos una cultura evangélica en la que no, el pastor es el único que puede echar fuera demonios. No, el pastor es el único que puede orar por los enfermos. No, vamos a llevarlo para la iglesia para que ore el líder tal. O sea, hay una cultura, y eso ha formado una mala enseñanza, de que solamente el liderazgo eclesiástico de cierta iglesia, de cierta denominación, de cierta organización, son los que pueden orar para que ocurran este tipo de cosas. Eso es lo que hoy se ve, se promueve inclusive por los canales de televisión evangélicos, pero eso es para toda la iglesia. Porque ¿quién es la que está llamada a expandir el reino de los cielos? La iglesia, a través del mensaje del Evangelio. Y el poder del reino de los cielos es para respaldar el mensaje del Evangelio. Entonces, lo voy a leer porque creo que hay gente que me escucha, que me está empezando a escuchar y como que no tiene mucho tiempo en el Evangelio. Y yo lo voy a leer acá. Ok, sí, este está mejor. Marcos 16, esto es un paréntesis porque no estaba dentro del mensaje, pero lo vamos a leer igual, porque tiene que ver con esto que está hablando Jesús acá. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El énfasis está en ¿qué? En ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. El enfoque, el objetivo, el propósito es predicar el Evangelio. ¿Qué va a ocurrir con esa predicación? Versículo 17. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, es decir, a los que están predicando el Evangelio. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas.
Es decir, la manifestación de esto que acabamos de leer en Lucas, que vamos a seguir leyendo en Lucas 11, no era exclusividad de Jesús. Jesús fue el pionero, porque Jesús vino a implantar el reino de los cielos. Jesús vino a establecer las bases. Jesús vino a establecer un nuevo horario, un nuevo pacto, un nuevo funcionamiento con su pueblo. Le dejó este poder. Pastor, pero estas palabras se las dio a los apóstoles. Los apóstoles en este momento representaban a la iglesia. Ellos eran los cimientos. Lo vemos en el libro de Hechos. Por lo tanto, ellos en representación de toda la iglesia estaban recibiendo esta enseñanza, la cual ellos impartieron luego. Jesús en ningún momento les dijo: esto que les voy a decir es exclusivamente para ustedes. Esto no se lo vayan a enseñar a más nadie. Eso usted no lo va a ver por ningún lado del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el expulsar demonios es para cualquiera que está expandiendo el reino de los cielos. Pastor, pero no todo el tiempo se andan expulsando los demonios. Es cierto, no todo el tiempo se andan expulsando los demonios. Ahí es donde entra la dirección del Espíritu Santo. Pero esto es una señal de ¿qué? De los que están predicando el Evangelio. No es simplemente voy a orar porque yo quiero ser usado por el poder de Dios. Usted puede orar de esa manera, pero este es el orden. Usted quiere que Dios lo use, predique el Evangelio. Predicando el Evangelio al vecino, al de la bodega, al del mercado, al que llevas en el bus, se te va a endemoniar, porque la predicación del Evangelio es eso. Y el Espíritu Santo te va a decir: reprende el demonio, échaselo fuera. No tienes que hacer un show, no tienes que hacer un espectáculo, no tienes que tener aceite de oliva marca Gallo en el momento para que lo unjas. No necesitas eso. Lo único que necesitas es, ahora vamos a leer aquí otra vez. Ahora sí vamos a leer Mateo. Lo que pasa es que los dos reseñan en el mismo momento, pero le añaden. Mateo 28. Mateo 28, versículo 18. Lo que pasa es que Marcos reseña algunas cosas que dijo Jesús y Mateo reseña otras que dijo Jesús de este mismo momento. ¿Qué es lo que se necesita? Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Nos transfirió esa autoridad como representantes legales que somos. Por lo tanto, la destrucción de la obra del diablo no empieza en una cacería de brujas tipo película, que usted va a estar pendiente a ver dónde hay un demonio por ahí para echarlo fuera, un demonio para quebrantarlo. No. Usted va a continuar con su vida normalmente y en su cotidianidad, usted, en la medida de lo posible, en lo que usted tenga la oportunidad, usted va a predicar el Evangelio. Si usted ve que tiene unos movimientos raros a la persona, si usted ve que de repente le está mirando algo raro y el Espíritu Santo le da lugar de usted, hágalo, échele fuera el demonio. Con toda la autoridad, lo único que usted necesita, la autoridad. Usted no necesita ni siquiera, voy a ir más allá, usted no necesita ni siquiera ponerle mano a la persona en la frente, en el hombro, en ningún lado. Usted no necesita tener contacto físico con la persona para echarle fuera el demonio. Usted lo que necesita es la autoridad que ya usted tiene. ¿Y cómo yo uso esa autoridad? Otra pregunta muy importante. Vamos a Marcos otra vez, Marcos 16. Volvemos a Marcos 16, versículo 14, unos versículos más arriba de lo que acabamos de leer ahorita. ¿Cómo se ejerce esa autoridad? Incluso más tarde, bueno, mejor dicho, lo voy a leer desde el 12. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde, se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Pero mire lo que ocurrió acá. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. ¿Cómo ejerzo yo la autoridad que tengo, pastor, para en el dado caso que sea necesario que yo eche fuera un demonio cuando predique el Evangelio? Usted tiene que creer firmemente en lo que ya Dios nos dio. De esa forma se ejerce la autoridad. Porque fíjense que aquí dice que los apóstoles estaban comiendo. Ya habían recibido el testimonio de estos que lo habían visto, pero no querían creerlo. Se habían negado a creerlo.
fueron testigos de su ministerio. Ahora son ellos los que no quieren creer. Cuando otros vienen y le dicen, mira, se nos apareció eso. El maestro está vivo. No, pero ¿cómo va a estar vivo? ¿Qué es eso? ¿Pero cómo es eso que se le aparece a usted y a nosotros no puede ser que esté vivo. No puede ser que ande por ahí turisteando por la ciudad y a nosotros no nos ha dicho nada. Y dice que Jesús se le apareció. ¿Y qué hizo? Los reprendió, es decir, los regañó, le llamó la atención. ¿Por qué no creen? Y le voy a decir una cosa. Si es cierto que a Dios le molesta nuestra incredulidad, sí, evidentemente, no voy a decir lo contrario. Pero a pesar de que le molesta nuestra incredulidad, Dios tiene paciencia y misericordia con nosotros, con nuestra incredulidad. Porque mira a Tomás. A Tomás le dijo cuando se le apareció, mete tu dedo en mi llaga, para que veas que sí soy yo. Qué privilegio tan tremendo tuvo Tomás. No solo de verlo vivo, sino de tocar el cuerpo glorificado, resucitado. Prueba, toca, mete el dedo para que veas que sí soy yo. Todo el mundo dice, no, que Tomás fue el más incrédulo de todo. Es verdad, fue el más incrédulo de todo hasta ese punto. Porque de ahí para adelante usted no ve más nunca a Tomás dudando. Es más, la tradición histórica dice que Tomás murió atravesado por lanzas en la India, predicando el Evangelio, predicándole a los paganos de la India, predicándole el arrepentimiento, y ellos se resistieron al mensaje del Evangelio y le estaban diciendo a él más bien, deja de predicarte a tu Dios y conviértete a nosotros, si no te vamos a matar. Y prefirió morir, murió atravesado por lanzas. Así fue el testimonio de fe del apóstol Tomás. Entonces, por eso digo que a pesar de que a Dios le molesta nuestra incredulidad, Dios tiene paciencia y misericordia con nosotros. ¿Para qué? Para que salgamos de la incredulidad y creamos firmemente. Yo no sé, eso lo hizo Dios con Tomás. Yo no sé qué es lo que va a hacer Dios contigo. O yo sé lo que ha hecho conmigo a veces. Quiere que creamos firmemente, porque de esa manera es que tú y yo vamos a ejercer la autoridad que se nos fue delegada. ¿Para qué? Para hablar del reino de los cielos. ¿A través de qué? Del Evangelio. ¿Para qué? Para usar la autoridad cuando sea necesario. ¿Que esa autoridad se usa para qué? ¿Por qué? Para que la gente vea que el mensaje es real. Oye, no, este mensaje sí es cierto. Mira, pero pasó esto, yo lo vi. Mire, aquí lo estamos mirando. Jesús se molestó por aquí me gusta cuando dice esta versión, lo reprendió por su obstinada incredulidad. O sea, estaban renuentes, estaban negados a creer, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que lo suscitó. Y fíjense, después que los reprendió, después que los regañó, versículo 15, es que viene el versículo 15 que ya lo vimos ahorita. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Fíjense, no puedes ejercer la autoridad del reino de los cielos si no bregas con la incredulidad de tu corazón. No vas a fluir, vas a tener un problema. Entonces, ¿cómo yo puedo llamar al vecino? ¿Cómo yo puedo llamar al de la bodega? ¿Cómo yo puedo llamar al compañero idólatra pagano que le tiene un voto al Señor de los Milagros, que le tiene un voto a Santa Rosa de Lima, a que salga de esa incredulidad, que venga a los pies del Dios verdadero, que deje ese intermediario, porque para ir a Dios solamente es Jesús? Si yo tengo una piedra ahí de incredulidad todavía, que me cuesta creer todavía. Mire, esto le pasó a los apóstoles, que estuvieron con Jesús 3 años y medio. Lo vieron hacer todos los milagros que usted encuentra en los evangelios. Ellos estaban de testigos. Hasta Judas, bueno, que fue el traidor, estuvo de testigo. Bueno, qué tremendo. Que Judas, que es el traidor, no tuvo este nivel de incredulidad que tuvo Tomás. Porque se le dice que fue de Tomás, no fue de Judas. Claro, sabemos que es otra historia la de Judas, pero no tuvo ese nivel de incredulidad. Entonces, ¿cómo usted cree que a usted y a mí no nos va a ocurrir esto? Necesitamos entonces de verdad atender esto, porque el Señor quiere que ejerzamos la autoridad del reino de los cielos. ¿Necesitamos predicar el Evangelio? Sí, pero fíjense, mire el orden. Primero, breguemos con nuestra incredulidad y luego vayamos a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que la predicación del Evangelio no tenga estorbo por culpa nuestra. No, no, pastor, es que es Satanás, porque es que tenemos que ayunar, tenemos que orar para destruir las obras del diablo. Hágalo. Yo no tengo nada en contra de eso. La iglesia
Debe ayunar, debe orar, vigilar, hacer todo lo que usted quiera, excelente. Pero ese ayuno no es para, como algunos parecen como que lo ven así, como que creen que mientras más ayuno, más cachetada un ángel le da a Satanás. Algo así como que pareciera que como que lo perciben hasta pareciera cuando hablan de guerra espiritual, pero es que la guerra espiritual es para tú quebrar esas áreas de dureza de tu corazón que te impiden creer como Dios quiere que tú creas. Esa es la guerra espiritual. Esa es la lucha que yo tengo. Le voy a hacer esta pregunta a nivel de reflexión, no para que me la responda a mí, sino para que usted se la responda. ¿Cuáles son las áreas del Evangelio, de la palabra de Dios, de las promesas que me cuesta creer? Hágase esa pregunta. ¿Qué promesas de la palabra, qué pasajes de la Biblia se me hace fácil creer y cuáles me cuesta creer todavía? ¿En cuáles me cuesta tener fe? Y yo digo esto, wow, es que lo veo aquí, pero es que siento una resistencia, me cuesta creer esto. Ahí donde usted tiene que hacer guerra espiritual, Señor, yo quiero creer esto. Porque tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis me inspira a tener fe, me da fe, pero esta área en particular, este pasaje, esto me cuesta, lo reconozco, Señor, me cuesta. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y aquí a los apóstoles, ellos no se habían dado cuenta, pero les costaba creer en la resurrección. Claro, yo lo entiendo. No es fácil que hasta este punto de la historia te digan que ahora un tipo que murió, que tú lo viste morir, resucitó. Yo entiendo eso. Yo eso lo puedo entender humanamente hablando, pero Dios tenía que precisamente quebrar esa incredulidad. Tenía que quebrarla. Porque lo que le venía después más adelante a los apóstoles, pues, no era sencillo. Pero tenía que quebrarla. Aquí dice que los tuvo que reprender. Yo no sé cómo te va a reprender a ti, cómo me va a reprender a mí. Ya he visto algunas veces que me ha reprendido. Pero ¿por qué me ha reprendido? Por mi incredulidad, por obstinada. Cuando habla de obstinación es porque hay que terquedad. Cuando somos tercos, hay ego. Y si hay ego, hay orgullo, hay arrogancia, hay vanagloria. Dios tiene que quebrar eso. Y entonces pues le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. Cuando el corazón está libre de la incredulidad, cuando no hay esta obstinada incredulidad, como dice esta versión, tú vas a tener libertad plena, fluidez para predicar el Evangelio y para ejercer la autoridad, como por ejemplo, lo que estamos hablando acá, expulsar demonios en mi nombre, dice. Vas a poder ejercer esa autoridad. Ahora regresemos a Lucas 11, que fue donde nos quedamos. Sin embargo, versículo 20, si yo expulso los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Voy a volver a leer otro pasaje, porque es que el Espíritu Santo me está volviendo a hacer énfasis acá en este punto. No lo tengo aquí anotado, pero lo voy a buscar para que veamos lo importante que es este tema con el punto de la predicación del mensaje del Evangelio para la expansión del reino de los cielos. Ya lo vamos a buscar rapidito. Mateo 17, tremendo. Mateo 17, versículo 14. Fíjense acá, el Espíritu Santo me está haciendo otra vez énfasis acá y no voy a seguir entonces hasta que el Espíritu Santo no haya terminado de decir lo que quiera decir. Mateo 17, 14. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Versículo 17. Jesús dijo, gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente. Fíjense que
aquí Jesús ya había reprendido a los apóstoles por su incredulidad. Así que cuando se les aparece y los vuelve otra vez a reprender, los vuelve otra vez a regañar, fue más fuerte, pero fue la definitiva. Así que los apóstoles tuvieron que ser reprendidos 2 veces, por lo menos según lo que yo encuentro acá en la Escritura. Yo no sé cuántas veces Dios va a tener que bregar contigo, yo no sé ya cuántas veces Dios ha tenido que bregar conmigo bastante en un área para quitar la incredulidad que impida la manifestación del reino de los cielos. Porque fíjense que dice que este hombre fue primero a los apóstoles, a los discípulos del maestro, pero al ver que ellos no podían sanar a su hijo, o sea, expulsar el demonio, fue directamente a hablar con Jesús. Jesús lo atendió, el joven fue libre y los discípulos fueron reprendidos duramente. Fueron otra vez regañados. Gente corrupta y sin fe. Aquí voy a resaltar la primera parte del versículo 17 de esta versión. Dice, gente corrupta. Nosotros tenemos que estar bregando siempre con los niveles de corrupción, porque tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, y eso siempre va a buscar, aunque ya no tiene esa influencia y ese poder como lo tenía antes en nuestra vida, pero esos rezagos que quedan en nosotros van a buscar estorbar, Por eso tenemos que estar siempre vigilantes, por eso que tenemos que estar siempre apelando a la gracia, por eso que tenemos que estar siempre buscando su presencia. ¿Por qué? Porque eso nos impide. Este problema es, bueno, bastante serio. Pasa que el cristiano está más pendiente de dónde está el diablo afuera, sin darse cuenta de este gran problema que tenemos dentro. Porque si tú solucionas y mantienes a raya este problema de corrupción que tenemos dentro, se te hace fácil trabajar con Satanás afuera. Porque Satanás usa la corrupción, esos rezagos de la naturaleza corrupta de nosotros, como un aliado para perjudicarnos a nosotros. Así trabaja. Pero fíjense entonces que Jesús se lo dice, es que ustedes no tienen suficiente fe. Entonces, ¿qué nos toca hacer? 2 cosas. Reconocer nuestra condición de corrupción y número 2, reconocer que no tenemos la fe suficiente. ¿Es necesario? Sí, es necesario hacerlo. Porque sin eso no vamos a poder ejercer esta autoridad que el Señor quiere que ejerzamos para la predicación del Evangelio, para que el reino de los cielos sea establecido. Ahora sí, retornamos a Lucas 11. Sin embargo, versículo 20, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Repito, la manifestación del poder de Dios no es simplemente para decir, para que la gente diga, wow, mire ese hombre, mire esa mujer, qué tan cerca está de Dios, qué tan espiritual es, qué tan ungida o ungido está. Ese no es el objetivo. El objetivo es destruir las obras del diablo, y esa es la señal de que el reino de los cielos está entre nosotros. No que la gente nos vea a nosotros, que la gente vea un ministerio, la gente vea una iglesia. No, que la gente vea el reino de los cielos. Ese es el propósito de Jesús. Por eso es su énfasis está aquí. Cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Este versículo se ha sacado mucho fuera de contexto, porque esto habla especialmente en la guerra espiritual, que somos tú y yo los que vamos a atar al hombre fuerte. Nosotros no atamos al hombre fuerte. El hombre fuerte ya fue atado, ya fue vencido por Jesús, que es Satanás. Es más, cuando un hombre fuerte como Satanás está armado, ¿cuáles son las armas de Satanás? El pecado. Punto número 1. Punto número 2 dice, y protege su palacio. ¿Cuál es el palacio de Satanás? El corazón del hombre. ¿Por qué? Porque lo que le da derecho legal a Satanás de vivir en un individuo es el pecado. Por eso que los cristianos dicen, cuando usted lo escucha, es que tiene una puerta abierta. ¿Qué es una puerta abierta? Una puerta abierta es algo por donde alguien puede entrar o salir cuando quiera. Satanás, en este caso, el palacio es el corazón del hombre, el alma del individuo. Y protege su palacio, sus posesiones están seguras. ¿Cuál es su posesión? El control de las almas. Está seguro. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence. Usted tiene la potestad
limpiar el alma de un individuo. No. Entonces el hombre fuerte es Jesús, y ya Jesús lo venció y nos dio esa autoridad a nosotros para mantenerlo a raya. Entonces no es que yo soy el hombre fuerte, no, el hombre fuerte ya vino, ya hizo su trabajo de desalojar a Satanás, de quitarle la autoridad y echarlo del palacio. Ese es Jesús. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataque y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Versículo 23. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Aquí es donde viene y nosotros trabajamos a favor, en pro del reino de los cielos, predicando el Evangelio. Porque cuando usted le predica el Evangelio a alguien, Jesús, a través de ese mensaje, hace exactamente lo que dice el versículo 22. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence. ¿Qué es lo suficientemente poderoso para destruir toda una vida de drogas? El mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo suficientemente poderoso como para destruir una vida de prostitución, por ejemplo? El mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo suficientemente poderoso como para sacar la vida del sicariato de alguien, de un asesino? El mensaje del Evangelio. Algo que a Satanás le puede demorar años en construir su palacio, el mensaje del Evangelio se lo derrumba en cuestiones de segundos. Puede transformar la vida de un individuo en cuestiones de segundos. O aquí, póngase el ejemplo de su vida, pues. Ponga la gente, usted dirá, bueno, porque yo no soy asesino, yo no soy prostituta, yo no soy drogadicto. A usted Dios lo sacó de algo. Usted sabrá de dónde viene. Yo sé de dónde me sacó a mí. Y yo soy testigo de eso. Satanás estaba construyendo su palacio en mí durante mucho tiempo. Y se estaba asegurando de que yo quedara bien apresado. Estoy seguro que se me predicara en el Evangelio de Cristo. Y todo lo que Satanás construyó durante muchos años se vino abajo en cuestiones de segundos, cuestiones de minutos. Eso es posible solamente cuando predicamos el Evangelio y hay un respaldo con autoridad del poder de Dios. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden, pero está ¿qué? Vacía. Porque dice, el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Por eso es que los cristianos no andan en una cacería de brujas echándole los demonios a todo el mundo el que se le atraviesa. Porque es un acto de misericordia para con el ateo, para con el brujo, para con el X persona. ¿Por qué? Porque la persona puede quedar libre de ese demonio que usted le ve. Pero después se le van a meter 7 más, va a quedar peor que como estaba. Entonces, si la vieja de la esquina es chismosa, usted le expulsa ese demonio de chisme, imagínese con 7 peores más. 7 peores más que chisme. Va a ser 7 veces más chismosa que antes. Entonces, yo lo veo así, es un acto de misericordia de Dios para con aquellas personas que aún no se convierten a Cristo, que están todavía en tiniebla. Que los cristianos no anden por ahí echándole los demonios a todo el que se le atraviesa en una cacería de brujas. Este está endemoniado afuera, acá también, el chofer del autobús que me miró mal, el otro. No, porque van a quedar peor que antes. Por eso esto hay que hacerlo con la dirección del Espíritu Santo. Por eso es lo más recomendable. Y entonces esa persona queda peor que antes. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Esto es muy importante, de verdad, es que Jesús no se le quedó callado, de verdad, aprovechó el momento para dar, o mejor dicho, para complementar y para rematar esta enseñanza. ¿Ok? Porque
Jesús le está diciendo a la gente: ustedes van a ser más benditos si ustedes escuchan y practican lo que escuchan. Hay mayor bendición para nosotros. Ustedes están dando testimonio vivo del poder del reino de los cielos con sus vidas. Si ustedes aplican lo que se les inculca, lo que se les está tratando de enseñar, van a ser más benditos. El poder de Dios se va a manifestar en sus vidas, en el hogar. Lo que pasa es que cuando no habla del poder de Dios en el hogar, creen que la mamá va a estar 8 horas metida en el cuarto orando, y los hijos van a pasar las 8 horas mientras la mamá sale de la oración leyendo la Biblia, y mientras el marido llega del trabajo porque viene en el camino hablando en lengua hasta que llega a la casa. Es un error, es una distorsión de lo que es el poder de Dios en el hogar. El poder de Dios en el hogar es precisamente que tanto la mamá como el papá y luego los hijos aprendan a aplicar las enseñanzas de las Escrituras, primeramente las cabezas, que son los padres, porque los hijos siguen el ejemplo. Los hijos se dan cuenta, y más cuando ya están adolescentes, cuando están en esa etapa que los padres dicen que están en esa etapa difícil, es cuando más se dan cuenta: bueno, pero mi mamá es una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, entonces yo no voy a ser cristiano. Y vienen los problemas, que porque no quieres ir al culto, que porque no vas al culto de jóvenes, que porque le sacas el cuerpo al líder de jóvenes. Porque no ven una armonía entre lo que ven en el hogar y lo que ven en la iglesia. Y aquí Jesús lo está diciendo: un hogar bendito. Ahora lo voy a poner así. Voy a tomar las palabras de Jesús cuando dijo que un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Dice: una familia dividida se desintegra. Una familia bendita no es porque el hombre, que es el único que trabaja, trae el diezmo a la iglesia. Eso es tan solamente un pequeño porcentaje de obediencia a la palabra. De nada vale que el marido de la casa o la mujer o los dos traigan el diezmo a la iglesia si no siguen practicando el evangelio en todas las demás áreas, todos los días. No, porque es que la palabra dice que traer el diezmo y Dios me va a bendecir. Dios quiere que me bendiga el trabajo. Es que Dios no quiere bendecir el trabajo, Dios quiere bendecir tu vida entera y bendecir todo tu hogar. Y eso no depende solamente de una parte de obediencia. Dios quiere que todo el que escucha la palabra y la pone en práctica. Una obediencia integral y completa. No solo en una área cuando te conviene. Ojo, porque muchos lo hacen por conveniencia, ¿no? Es que yo lo voy a dar, no porque lo quiera dar, sino porque como Dios sé que Dios no me va a engañar, Dios no me va a mentir, entonces yo lo voy a dar para que Él cumpla con su parte. Lo hacen con esa intención, con esa motivación. Por conveniencia, pero aquí las palabras de Jesús son radicalmente claras. Bendito es, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Aquí voy a citar un proverbio que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Y cuál es la bendición de Jehová entonces? Practicar lo que se escucha de la palabra de Dios. Ahí está el secreto de ese proverbio. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué es lo que te enriquece? ¿Qué es lo que te bendice? Escuchar y practicar la palabra de Dios, porque vas a hacer bendita tu casa, tu familia, todo de forma integral. Y de esa forma tu familia no va a estar dividida, como lo dice acá, como Jesús dijo acá: un reino dividido por una familia dividida se desintegrará, dice esta versión. Un reino dividido contra sí mismo fracasa. Un hogar cristiano no va a fracasar. Y no estoy hablando de que va a ser perfecto, no estoy hablando de que no van a haber diferencias, no estoy hablando de que los caracteres no van a saltar. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que por la gracia divina ese hogar se va a sostener, a pesar de las imperfecciones, porque es un hogar lleno de pecadores redimidos. De esa forma, usted está usando la autoridad del reino de los cielos para establecer su casa. No solamente para echarle que lo voy a orar por mi hijo porque se fue para un matiné con los amigos del liceo y me llegó escuchando música de Bad Bunny. Vamos a orar por él porque se me endemonió por culpa de Bad Bunny. Ven acá, te voy a echar fuera los demonios. No sea tan místico, Dios mío. Porque casi es el pensamiento a veces de los creyentes. No es esa la manera, no es esa la forma. Si usted está en una condición así, porque usted llegó a los caminos del Señor y ya sus hijos estaban adolescentes, bueno, hay una condición ahí que se puede tratar diferente, pero si tienes el privilegio de ir creciendo con tus hijos en el Evangelio, de niños,
Esta es la forma de bendecir tu hogar, esta es la forma de bendecir tus hijos, esta es la forma de establecer el reino de los cielos en tu casa. ¿Cómo pegamos entonces lo que vimos al principio con lo que estaba hablando Jesús al final? Porque pareciera que Jesús como que se fue por otro tema. No, es el mismo tema, solo que nos cuesta asociar todas las ideas. Jesús está diciendo muy sencillo: tú no quieres que tu hogar se divida, tú no quieres que tu hogar fracase, quieres ver el reino de los cielos en tu hogar. Practica lo que escuchas de la palabra de Dios. Y de esa manera, Satanás no va a tener ningún palacio en tu casa. Simple y sencillo, la enseñanza de mi Señor. Vamos a orar. De esa forma tienes un hogar fuerte. Por eso que otro proverbio dice que la mujer sabia edifica la casa. Pero ¿cómo la mujer se vuelve sabia? Practicando lo que escucha, para que de esa forma use lo que escucha, lo que practica, como materiales y herramientas de construcción para su casa, para su hogar, mejor dicho, porque la casa la compras en cualquier lugar. El hogar es lo que tienes que construir dentro de esa casa. Así que vamos a orar. Un mensaje bastante hermoso, yo creo que hasta práctico. Yo creo que a lo mejor usted hasta no lo había visto así, pero a veces mi Señor, aunque enseñó cosas profundas para nosotros y que pero las puso tan prácticas, que como que ese misticismo como que se desinfla a veces, como que a veces quieren enseñar las cosas, le quieren meter un misticismo a la palabra donde no hay misticismo. Bueno, oremos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a cómo ejercer la autoridad del reino de los cielos y a cómo tener hogares y familias y vidas bendecidas por el reino de los cielos, porque eso es lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Ayuda a que este entendimiento, esta comprensión de tu palabra, Señor, la podamos vivir primeramente nosotros y luego enseñarles a otros, Señor, a cómo tienen que hacerlo, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, bendice así, Señor, aquellos que hoy traen a tu altar con lo que te quieren honrar, con lo que te quieren bendecir, y que no sea simplemente por conveniencia, como ya lo enseñé, Señor, sino que sea realmente como una expresión de amor y de servicio para ti, Señor, porque sabemos que tú no lo necesitas, pero tú lo recibes, Señor, como una forma más en la que nosotros te demostramos esa adoración que ya te tenemos, Señor. Gracias, Señor. Bendícese a mis hermanos y a mis hermanas ahora, en el nombre de Jesús. Amén.